Juan el Bautista fue el profeta que preparó el camino para el ministerio del Señor Jesús, el último entre todos los que anunciaron la venida del Mesías. Por eso se le llama el heraldo del Mesías. Y el último de los profetas, Juan el Bautista, nació entre los años 7 y 4 antes de Cristo. Pero esta información no significa que nació años antes de que Jesús realmente naciera, ya que la diferencia entre ambos era de solo unos pocos meses. Esta información tiene que ver con un error en nuestro calendario respecto a la fecha del nacimiento de Jesús. Juan el Bautista era hijo de un matrimonio anciano de familia sacerdotal, Zacarías e Isabel. Su madre era pariente de María, la madre de Jesús. El término griego utilizado para describir el parentesco entre Isabel y María significa sangre o de la misma familia. Pero aunque es un término amplio, la mayoría de los estudiosos cree que ambas eran primas si esto es correcto. Juan el Bautista y Jesús eran primos de segundo grado. Y en este video entenderás todo lo que la Biblia dice sobre quién fue Juan el Bautista. Pero antes, si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista es uno de los más extraordinarios registrados en las Escrituras. Los padres de Juan el Bautista eran judíos piadosos y temerosos de Dios, que esperaban la venida del Mesías. No tenían hijos, porque Isabel era estéril. Pero en un día determinado, cuando Zacarías estaba ejerciendo sus funciones sacerdotales, recibió la visita del ángel Gabriel. El ángel le anunció el nacimiento de un hijo y le indicó el nombre que debía llevar: Juan el Ángel. También dijo que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre ante la aparición del ángel. Zacarías se asustó y después del anuncio, su respuesta fue de incredulidad. Entonces Zacarías fue sentenciado a quedarse en silencio, es decir, mudo, hasta que el niño naciera muy. Probablemente esta condición de Zacarías implicaba no solo la mudez, sino también la sordera. Además de todo esto, cuando María recibió la visita de Gabriel para anunciarle el nacimiento de Jesús, el ángel también le habló sobre el embarazo de Isabel, lo que hizo que María fuera a visitar a Isabel. En ese momento, cuando Isabel escuchó el saludo de María, la Biblia dice que Juan el Bautista saltó en su vientre. Entonces, en el momento oportuno, Isabel dio a luz a Juan el Bautista en la ceremonia de elección del nombre del niño. Zacarías, su padre, recuperó la voz. Inicialmente, las personas estaban llamando al niño Zacarías, pero el nombre que debía darse era Juan, de manera sobrenatural. Isabel también anunció ese mismo nombre, antes de que Zacarías lo confirmara, escribiéndolo en una tabla. Todos estos eventos causaron gran temor entre el pueblo, de modo que en todas las montañas de Judea se divulgaron las cosas que estaban ocurriendo en relación con el nacimiento de Juan el Bautista. Así, todas las personas se preguntaban quién sería ese niño. La Biblia dice que Juan el Bautista creció en el desierto de Judea y recibió el llamado para ejercer su ministerio profético. Algunos estudiosos han sugerido que Juan el Bautista, durante sus años de formación, podría haber tenido contacto con los esenios. Los esenios formaban un grupo separatista judío que observaba la ley con rigor. Este grupo vivía generalmente en comunidades retiradas en el desierto. Pero sea como sea, la verdad es que fue una experiencia espiritual completamente diferente la que hizo que Juan el Bautista desempeñara su tarea especial de preparar al Señor un pueblo bien puesto, como leemos en Lucas capítulo 1, versículo 17. De esa manera, seguramente rompió con cualquier influencia anterior. Y tan pronto como inició su ministerio profético, Juan el Bautista comenzó a ser grandemente reconocido como un predicador del arrepentimiento. Por ello, rápidamente, un gran número de judíos se reunía para escucharlo. El mensaje de Juan el Bautista era duro,
pero necesario, selló de manera radical contra las normas judías y condenó a los fariseos y líderes religiosos de la nación, llamándolos raza de víboras, para Juan el Bautista ser simplemente descendiente de Abraham. No era suficiente, era necesario un nuevo comienzo, un arrepentimiento genuino. Así muchos recibieron de él en el río Jordán el bautismo del arrepentimiento al confesar sus pecados. Por eso fue conocido como Juan el Bautista en su mensaje. Juan el Bautista convocaba al remanente fiel dentro del pueblo judío. Y con un arrepentimiento sincero, este remanente debía estar listo para recibir la llegada de alguien mucho mayor que él. Juan el Bautista anunciaba claramente que él solo estaba sirviendo de heraldo para el Mesías que estaba a las puertas. Juan también advertía que mientras él bautizaba con agua, alguien que vendría después de él bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, no habría término medio. El Mesías traería salvación y juicio, la severidad y urgencia del mensaje de Juan el Bautista. Pueden notarse en su predicación cuando dijo, y también ahora, está puesto el hacha a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta era una advertencia clara de alguien que había sido elegido por Dios para preparar el camino para aquel que tiene la pala en su mano para limpiar la era, separar el trigo y quemar la paja con fuego inextinguible. Realmente el mensaje del último profeta antes del Mesías no podía ser diferente. Juan el Bautista ejerció su ministerio en desierto de Judea-Samaria, cerca de Salim. Probablemente su periodo de actividad fue de corta duración, pero bastante intenso. Pasó sus últimos años en la región de Perea, que pertenecía a la tetrarquía de Herodes Antipas. También fue seguido por discípulos fieles, y a ellos Juan el Bautista les enseñaba reglas prácticas y objetivas de caridad y justicia. Sabemos también que nuestro Señor Jesús estuvo entre aquellos que recibieron el bautismo de Juan. La Biblia relata que fue Jesús quien se acercó para ser bautizado por él. Y Juan el Bautista mostró cierta reticencia, pues se consideraba indigno de realizar una tarea tan noble en la ocasión del bautismo de Jesús. Juan el Bautista reconoció claramente que él era aquel que había sido anunciado en su predicación, y fue en ese mismo momento que de manera sobrenatural el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se escuchó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco». La personalidad de Juan el Bautista siempre despertó la curiosidad de las personas. Es verdad que los evangelios proporcionan pocas informaciones personales sobre él, pero por lo poco que se dice, podemos suponer que Juan el Bautista tenía una personalidad fuerte y vigorosa, algo acorde con la singularidad del mensaje que proclamaba la Biblia. Dice que Juan el Bautista vestía de una forma bastante sencilla. Usaba ropas hechas de pelos de camello y también un cinturón de cuero alrededor de su cintura. En Mateo capítulo 11, versículo 8, el propio Señor Jesús menciona que Juan el Bautista no usaba ropas finas. Juan también tenía restricciones similares a las de los nazareos, como la prohibición de beber bebida fuerte, y esto ha llevado a muchos estudiosos a entender que Juan el Bautista era un tipo de nazareo vitalicio, es decir, no era nazareo solo durante un periodo de oto, sino durante toda su vida. La alimentación de Juan el Bautista también seguía esta misma línea simple. Comía miel, silvestre y langostas, alimentos que se podían encontrar en el desierto. Claro que no. Debemos entender que estos dos elementos constituían toda la dieta del profeta, pero reflejaban y evidenciaban su modo de vida simple, presentando una protesta viva contra todo lo que él denunciaba en cierto momento. Parece que Juan el Bautista levantó sospechas en Herodes Antipas, quien pensaba que él podría ser el líder de un movimiento popular que podría tener consecuencias impredecibles, sobre todo políticas. Además, Herodías, esposa de Herodes,
se sintió particularmente ofendida por Juan el Bautista, ya que él había denunciado la ilegalidad de su matrimonio con Herodes. Por este motivo, Juan el Bautista terminó siendo encarcelado en la fortaleza de Herodes. Herodes no estaba dispuesto a matar a Juan el Bautista, pero en un determinado día Herodes Antipas hizo una promesa a la hija de Herodías y se vio obligado a entregar la cabeza de Juan el Bautista como recompensa de esta manera. Juan el Bautista, el último de los profetas de la antigua alianza, fue decapitado curiosamente en el tiempo de Juan el Bautista. Las personas lo confundían con Elías, de modo que él mismo tuvo que aclarar que no era el icónico profeta de Israel. Sin embargo, de manera figurada, Juan puede ser identificado como Elías en el sentido de que su ministerio profético y sus acciones fueron semejantes al ministerio y a las acciones del profeta Elías en Israel. Esto queda bastante claro cuando comparamos la profecía del profeta Malaquías, registrada en los capítulos 3 y Q de su libro, con el anuncio hecho por Gabriel de que él prepararía el camino del Mesías con el espíritu y el poder de Elías, tal como leemos en Lucas capítulo 1 versículo 17 de esta manera: al igual que Elías, Juan el Bautista denunció el pecado y él amó al arrepentimiento. Por lo tanto, el modo característico del ministerio profético de Elías se reveló también en el ministerio de Juan el Bautista. Y en resumen, podemos encontrar una buena descripción sobre quién fue realmente Juan el Bautista en su propia predicación, cuando dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías Yando. Cuando aquel a quien Juan el Bautista anunciaba llegó, sus palabras revelaron su identidad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Si te ha gustado conocer la historia de Juan el Bautista en la Biblia, deja tu me gusta junto con tu comentario, suscríbete al canal y comparte este video para que llegue a más personas. Que Dios te bendiga.